Bueno, bien, luego de esa intro que les hice, vamos a pasar específicamente al texto, que lo tengo acá, así que voy a ir como mechando por ahí, les voy a ir leyendo algunas cosas. Em, es un texto que comienza, Ana María Fernández es una intelectual argentina, una pensadora argentina. Esta es su tesis, y dice, se lo dedica, dice, a mi madre. A veces pienso que soy hija de anhelos suyos muy silenciados. Y es un texto. Esperen que voy a poner modo avión porque me llega mensaje. Bien, ahí está, perdón. Eh, a ver, comienza dando cuenta de cómo las luchas vinculadas a los feminismos son luchas que implican la transformación de la subjetividad. Implican la transformación de la subjetividad e implican las transformaciones, por ende, de las relaciones entre las personas. En buena medida, por ejemplo, las transformaciones entre los vínculos entre hombres y mujeres. Vinculado a lo que les decía antes, cuando hablábamos de el malestar sin nombre, eh, también de la década del 60 es el concepto de patriarcado. ¿Y qué significa el concepto de patriarcado? Significa que ese reducto que era lo privado, el mundo de lo privado y no sé qué, y la casa y el hogar, bla, 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 bla. Cuando se habla de patriarcado se va a hablar también entonces de que esas relaciones entre hombres y mujeres son relaciones políticas. Eso no quiere decir que no sean relaciones o no puedan ser relaciones también afectivas, por supuesto, sino que además de ser afectivas, son una relación política. Y en tanto relación política, están sometidas a cambio, como por ejemplo una institución como el matrimonio, ¿no? Y es una de las cosas que cuenta el texto, cómo fue cambiando el matrimonio a través del tiempo, ¿no? El matrimonio inicialmente era sobre todo, tenía que ver con cuestiones de alianzas económicas, ¿no? Era una institución, sobre todo económica, que suponía alianzas familiares a partir de alianzas familiares a partir de intereses económicos, ¿no? Y luego eso va a mutar en la historia de Occidente y el matrimonio ya no va a tener que ver tanto con la, con un interés económico objetivo, sino que va a empezar a tener que ver más con, se lo va a sostener en lo que la autora llama el amor-pasión, es decir, ¿no? Ahí hay como una transformación en la cual ya no importaría tanto las alianzas económicas entre familias, en donde el amor estaba absolutamente excluido, digamos, en donde el foco, ¿no? Más vinculado quizás a cómo hasta hace no tanto tiempo se daban los vínculos en las aristocracias o en las realezas, en donde en general los vínculos se daban más que nada por alianzas políticas y económicas, en donde el amor no jugaba, digamos, un papel muy preponderante. En cambio, a partir lo podemos ubicar del siglo XIX y se consolida en el siglo XX, empieza a mutar esa institución del matrimonio y empieza a basarse en el relato del amor-pasión, ¿no? Y para que una institución como la matrimonial se base en la idea del amor-pasión, se tiene que construir esto, y por eso el título del libro, la mujer de la ilusión. La mujer de la ilusión. Fíjense, les voy a volver a mostrar la tapa del libro. ¿Qué les sugiere la disposición, ¿no? Este cuadro, que la verdad que no sé de quién es, pero bueno. Una mujer en posición pasiva, en posición de estar disponible, ¿no? Es decir, esa idea del amor-pasión, en buena medida, supuso también la construcción de una mujer de la ilusión. ¿Qué es la mujer de la ilusión? Bueno, una mujer que se articula en torno a una configuración imaginaria que se construye a partir de toda la industria cultural, es decir, ni hablar, por ejemplo, ícono Hollywood, ¿no? A partir de las películas, a partir de las revistas, a partir de las novelas, es decir, la mujer que espera
a su príncipe azul, ¿no? La mujer pasiva que espera su destino y su destino supone la llegada de un hombre que la complementa. Bueno, toda la historia hollywoodense, digamos que ya sabemos, ¿no? Es decir, la idea de que el hombre es el activo, y no solamente el activo en tanto rol sexual, sino el activo en tanto el que lleva adelante la acción, el destino. La mujer está, como muestra este cuadro, y como en general es en los cuadros de Occidente, la mujer está pasiva, esperando, ¿no? Ser conquistada, ser seducida, etc. ¿Y por qué de la ilusión? Bueno, porque es una construcción sobre todo cultural. Supone una construcción cultural, ¿no? Estamos haciendo un foco en lo que en sociología llamaríamos el construccionismo, es decir, que este tipo de configuraciones se construyen. Que se construyan no quiere decir que sean mentira, todo se construye, es una construcción, digamos. Lo que queremos ubicar es, bueno, cuán sostenible es esa construcción y si es conveniente o no es conveniente en el sentido de si a veces esa construcción no sostiene relaciones de poder muy asimétricas, ¿no? Porque ¿qué implica que la mujer sea construida como pasiva, como receptiva, como alguien que espera, etcétera? Bueno, eso no deja de tener efectos subjetivos sobre las personas. Entonces, ¿no? La construcción también va a hablar la autora de la mujer madre, es decir, de la mujer cuya vida gira en torno a lo doméstico, a la crianza, que se realiza sobre todo como madre, ¿no? Que es en el espacio de lo doméstico donde encuentra su realización, etc. Entonces, cambiar esta matriz, tal como se propone y siempre se propuso el feminismo, porque es una matriz que reproduce relaciones de dominación, en donde el hombre se ocupa de las cosas importantes de la sociedad, en donde hay una regimentación muy grande entre lo público y lo privado. Lo público, que es el mundo importante, de las finanzas, de la economía, de la política, de lo que se discute, de lo que se transforma, de la historia. Y en cambio lo doméstico como el mundo de lo afectivo, de lo emocional, etc., de la crianza, de la reproducción, de la naturaleza, que es construido muchas veces como un universo, como una especie de universo paralelo, como una especie de refugio, eh, sí, como una especie de refugio, que no cambia, que es eterno, ¿no? Si uno se fija, por ejemplo, las construcciones a las que hace referencia Betty Friedan o muchas feministas en los años 60, de cómo se construía la idea de la cocina como un paraíso, se la construía la mujer como una especie de, como un aura de eternidad, ¿no? El ámbito de lo doméstico es un ámbito que no cambia nunca, que está ahí como que es siempre igual, es como el remanso de una sociedad demasiado efervescente, digamos. Entonces, los cambios del feminismo suponen transformaciones que no son solo objetivas, sino que son transformaciones subjetivas y por eso generan tanta resistencia, por eso generan tantas fricciones, por eso generan tantas incomodidades, ¿no? Es muy buena la incomodidad para salir de determinados lugares. Entonces la autora ubica, fíjense, estoy en la página 15, como ciertos ejes que son deseables si se piensa en un horizonte de emancipación de las mujeres. Y esos ejes son de la heteronomía a la autonomía económica. Muchas veces esas relaciones de dominación entre hombres y mujeres se sostuvieron en base a una diferencia y una simetría económica. El hombre como quien trae hoy ha relativamente cambiado esto, ha cambiado bastante, pero no del todo, no del todo. Y la mujer sigue siendo menos remunerada por los mismos cargos y los mismos puestos, además de ocupar muchísimos menos cargos en los puestos gerenciales o en los puestos de altos cargos, de altas decisiones. Entonces hay que recorrer un tránsito de la heteronomía a la autonomía económica. Otro tránsito de la heteronomía a la autonomía erótica, es decir, la construcción de la mujer como pasiva, también viene con la construcción de
la idea de que la satisfacción sexual es del hombre, ¿no? Es decir, que la mujer es pasiva sexualmente y está para satisfacer al hombre. Este texto es de principios de los 90. De principios de los 90 ahora hemos recorrido un camino, lo cual no significa que no haya un montón de sumisiones todavía vigentes. Y por último, un tránsito de la maternidad como eje central del proyecto de vida a una maternidad acotada, ¿no? Y esto supone transformaciones subjetivas y objetivas. Cuando digo objetivas, digo esto supone leyes, por ejemplo, leyes que, como en otros países más desarrollados, leyes que le garanticen, por ejemplo, a los padres mayor tiempo de licencia por paternidad y que eso implica la posibilidad de que la crianza durante los primeros meses sea compartida. Entonces, hay cambios que son objetivos para poder lograr esto y hay cambios que son subjetivos. Es decir, ¿cuáles son los cambios subjetivos? Los cambios subjetivos son los cambios que tienen que ver con cómo tanto hombres como mujeres es deseable que se despojen de ciertos imaginarios rígidos para dejar de reproducir los mismos roles de dominación tradicionales, ¿sí? Y eso trae muchos desafíos a nivel psíquico, a nivel subjetivo, muchas resistencias sobre todo, porque implica despojarnos de imaginarios que heredamos de nuestros padres, de nuestras madres, etc. Implica despojarnos de ciertas herencias, no de todo, pero sí en parte. Implica, dice la autora, un paso de un narcisismo para los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque son estas existencias, ¿no? Cuando hablamos de el paradigma de una maternidad como eje central de la vida, es en general basado en un narcisismo para los otros, es decir, siempre una madre que se satisface en la complacencia a otros, ¿no? En la complacencia a otros. Bueno, ¿cómo hacer una transformación subjetiva para dejar de derivar la satisfacción de complacer a otros, ¿no? Bien, entonces hablábamos antes de las transformaciones en una institución como el matrimonio. Y decía, una de las cosas que dice la autora es, cuando se empezó a basar el matrimonio en el amor-pasión, bueno, no dejó de ser un desafío muy grande, porque antes era por cosas objetivas, por una alianza económica, pero ahora se basaba en el amor-pasión, que el amor-pasión es algo muy volátil. Es decir, se trata de basar la estabilidad y de sustentar la estabilidad de una institución como el matrimonio en algo muy volátil. Toda esta construcción de la mujer de la ilusión, la autora la ubica como los mitos sociales, ¿no? Los mitos sociales que se pueden construir desde la ciencia, se pueden construir desde discursos, se construyen desde el cine, desde las novelas, pero también, digo, no solamente desde esa cultura más pop, por decirlo de una forma, más popular, sino también desde los discursos científicos. Por ejemplo, cuando a la mujer no se le quería dar el derecho al voto acá en Argentina, había hombres que decían que la ciencia decía que la mujer tenía menos capacidad de menos inteligencia que el ser humano. De hecho lo pueden encontrar en YouTube, hay discursos de esa época, de senadores, de diputados, etc. Entonces, por eso habla la autora de la inferiorización de la diferencia. ¿Qué quiere decir la inferiorización de la diferencia? Quiere decir que se construyó a lo femenino como inferior a lo masculino. Es decir, la diferencia entre lo masculino y lo femenino no se concibió como una diferencia positiva, ¿no? Como una diferencia no necesariamente es negativa, digo, puede ser positiva. Piensa en la filosofía oriental, por ejemplo, en la simbología del yin y el yang, en donde hay dos polos, pero ninguno está construido como negativo o inferior jerárquicamente a otro. En cambio, en la construcción histórica de hombres y mujeres, siempre esa diferencia se connotó a la mujer como
inferior respecto al hombre, vinculada a la naturaleza, que es inferior a la racionalidad, vinculada a los sentidos y a la sensorialidad, que es inferior al razonamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces por eso habla la autora de, es un momento de nuevos pactos, ¿no? Así se llama el subtítulo del libro, pactos y contratos entre hombres y mujeres. Hay nuevos pactos y nuevos contratos. Y todo eso trae muchas fricciones, mucha tensión. Bueno, y para terminar con este texto, ella dice en un momento, dice, es un error decir que ya la mujer ha conquistado un montón de cosas y que ya estamos en una época en donde se ha logrado la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está muy lejos de la realidad. Eh, Dice una cosa que me parece interesante que es cuando la mujer consigue ciertos espacios en la sociedad, pasa que empiezan a producirse formas de tutelaje más sutiles, es decir, las formas de dominación en las relaciones entre hombre y mujer se van volviendo cada vez más sutiles. Esto lo vamos a ver mejor la próxima clase y yo les pregunté en una pregunta que les hice, les dije, ¿se les ocurre algún ejemplo de esta dominación más sutil? La dominación se hace más sutil. Es decir, se disfraza de otra cosa, se disfraza de paternalismo, se disfraza de cuidado. Ya no es quizás, aunque sigue habiendo, pero no es la norma una dominación más tan rígida, tan segmentada entre lo público y lo privado, pero la dominación empieza a encontrar otros carriles. Y al final del texto, la autora habla de, y también está, eso se los pregunté, psicologizar los conflictos políticos entre los géneros. Lo vamos a retomar la clase que viene. ¿Qué es esto de psicologizar los conflictos políticos entre los géneros? Significaría un problema que es político, acordémonos que las feministas en los años 60 nos decían lo personal es político, un problema que es político, psicologizarlo. No sé si la conocen, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero una muy conocida es Pilar Sordo. Esta, no sé bien qué, es como psicóloga, pero medio stand-upera y como que hace shows o bueno, esas cosas. Eh, Dice que hace investigaciones, que no sé, después no publica, pero bueno, como que dice que descubre cosas en sus investigaciones que supuestamente son re exhaustivas, pero como que después nunca se publican, digamos. Eh, y ella basa, ¿no? Tiene una conferencia que se llama Viva la Diferencia, y ella basa todas las diferencias entre hombres y mujeres, las basa en lo biológico. Entonces la mujer ya biológicamente está preparada para retener, entonces de eso derivamos que la mujer sea más retentiva también a nivel mental, dice ella, ¿no? Es decir, que tenga más memoria y se acuerde sea como medio resentida porque se acuerda de todo, entonces de pronto le recrimina algo, tiende a recriminar cosas que pasaron hace un montón de tiempo. Al mismo tiempo que el hombre, y esto está también basado en algo biológico, ¿no? Porque ella hace asociaciones diferenciando el esperma del útero, ¿no? Entonces dice, bueno, al revés que el esperma, que es directo, que es veloz y no sé qué. ¿Qué hace ahí? Bueno, deriva un montón de características psicológicas de cuestiones biológicas, ¿no? Es decir, bueno, la mujer retiene, porque el útero es retención, es alojamiento, es no sé qué, y el esperma es velocidad, dirección, bueno, toda una serie de cosas que corresponden a lo biológico y que de esas condiciones biológicas se derivan características psicológicas. Y que todos los conflictos entre los géneros tienen que ver con esas como esas disputas por diferencias originarias psicológicas y biológicas. Eso para la autora es un error porque justamente cuando se psicologiza se saca del conflicto el elemento político. Es decir, por ejemplo, cuando decimos el elemento político,
el hecho de que la sociedad y la cultura está organizada patriarcalmente, y cuando decimos que la sociedad y la cultura está organizada patriarcalmente, decimos que la sociedad y la cultura está organizada de modo tal de que un grupo social identificados como hombres domina por sobre otro grupo social inferior identificados como mujeres. Que esto puede tener un montón de matices, pero que la matriz de la sociedad... Por eso podemos hablar de femicidio. ¿Por qué se habla de femicidio? Porque el femicidio supone algo diferente a como se catalogaba antes. La justicia hablaba antes de que de crímenes pasionales. Ahora la justicia habla de femicidio. ¿Por qué es un femicidio? Porque es un crimen de odio contra la mujer de alguien que ocupa un lugar dominante en la sociedad por sobre otro sujeto, una mujer que ocupa un lugar dominado en la sociedad. Por eso se habla de femicidio. No podríamos hablar de femicidio si no entendemos que la sociedad está organizada patriarcalmente. Bueno, entonces ese es uno de los errores, psicologizar los conflictos políticos. Y otro de los errores es ignorar la dimensión imaginario deseante de estas transformaciones. ¿Qué quiere decir la dimensión imaginario deseante? Lo que veníamos hablando antes. Es decir, que hay una dimensión de la subjetividad que tiene que ver, que hay una dimensión de la transformación social que tiene que ver con cambiar los imaginarios y el deseo. Tiene que ver con deconstruir los imaginarios y el deseo. Tanto de hombres como de mujeres, porque lo que importa acá es la relación, ¿no? No solamente por separado, sino la relación. La dimensión imaginario deseante es eso. No basta, es necesario, pero no es suficiente, hacer leyes. Porque eso es en el plano del objetivo. Bueno, hago una ley nueva y quiero que las cosas cambien. No, hay una dimensión que es cultural, que es imaginario deseante y que tiene que ver con la subjetividad de cada uno y de cada una. Y las transformaciones a la que nos invitan los feminismos, las transformaciones por las que luchan los feminismos, suponen una transformación del imaginario deseante. Bien, bueno, espero que hasta acá les haya servido la explicación. Después les voy a mandar una sobre el texto de Foucault.